Muy buenas tardes. Bueno. Bienvenidos a la cuarta emisión de La Voz de los Ingenieros. Transmitimos desde el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. En el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el acceso al agua potable, salubre y limpia y al saneamiento es un derecho humano y pidió que se realizaran esfuerzos internacionales para ayudar a los países a proporcionar agua potable e instalaciones de saneamiento salubres, limpias, accesibles y asequibles. Siendo este un tema de una importancia muy relevante, lo trataremos en esta tarde con nuestro invitado, a quien me da mucho gusto recibirlo. Él es Leonardo García Ríos, es ingeniero civil, además abogado, diplomado en sistemas residuales de plantas de tratamiento. En su desarrollo profesional ha sido proyectista de sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales de diferentes municipios de importancia del estado. También se ha dedicado a la gestión técnica y especializada para la regularización y validación de proyectos de infraestructura hidráulica en aguas y zonas federales. Él es gerente técnico de la empresa consultora L&L Ingeniería y Consultoría Especializada SADCB. Bienvenido, Leonardo. Gracias, ingeniero. Presento también a mis compañeros Fernando Sánchez Giannini, Roberto Villena Alfonso y Gustavo Antonio Velasco Calvo. Yo soy Jorge Luis Ortega Osorio y los saludo con mucho gusto. Como les comentaba, trataremos el tema relativo al agua residual, su problemática y la contaminación de los mantos acuíferos. Le pido a Fernando Sánchez que nos haga una introducción al tema. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos los que hoy nos ven por esta red social que es el Facebook. Y bueno, este es el cuarto programa que implementamos acá en el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. Realmente hay muchos temas que tocar, hay muchos temas que ver. Tenemos todavía la cuestión del agua, los transportes, las carreteras, en fin, mucho de la infraestructura que los usuarios a diario tenemos que apoyarnos para movilizarnos y para los servicios que tengamos que tener. Este tema de la contaminación, para que tengamos un precepto más claro, pues es por diversas causas, pero acá vamos a tocar únicamente la contaminación por la disposición de las aguas residuales, que es un daño que ya le estamos causando en nuestro estado, muy fuerte a muchas cuencas y subcuencas a lo largo de todo el estado. Ustedes saben que Chiapas tiene dos grandes cuencas hidrológicas, la de Usumacinta-Grijalva y la del Golfo, y la de la costa. Entonces, a través de ella hay una serie de subcuencas que escurren, ustedes saben, muchos ríos, y se han implantado ahí ciudades que al final de cuentas han crecido en su población, y la mayor parte de estas, hoy podemos darnos cuenta que no hacen un tratamiento adecuado de sus aguas residuales. Es decir, el agua que se abastece en cada hogar tiene un uso y después tendrá que tener un tratamiento dependiendo si son excretas, si son aguas grises o si son aguas jabonosas. Entonces, este tema lo sentimos muy importante. Los que hemos andado por nuestro Chiapas querido, hemos visto y sabemos de noticias, por ejemplo, como los lagos de Montebello, que de alguna manera han sufrido ahorita alguna contaminación. Bien, no puede ser residual, pero hay una contaminación. Algunos que hemos andado allá por los ríos preciosos, estos que andaban de Tapilula, en esa cuenca bonita, hoy, antes ahí se podía uno bañarse, refrescarse, inclusive algunas veces hasta tomar agua. Actualmente, por este problema, se nota
ya la disposición de elementos que hacen que el agua no sea tan pura, digamos, como lo era en ese tiempo. Aunado a esto, es importante tocar también que a nivel mundial, cerca de 842,000 personas de países de bajos ingresos y medianos mueren cada año como consecuencia de la insalubridad del agua y de un saneamiento y una higiene deficientes. Es decir, insalubridad del agua es decir que no tomemos agua potable y al final de cuentas que a la hora de disponer las aguas estemos contaminando y por lo tanto nos causan enfermedades diarreicas y otro tipo de enfermedades, ¿no? Estas muertes representan el 58% del total de muertes por diarrea. Se considera que un saneamiento deficiente es la principal causa de unas 280,000 de estas muertes, es decir, un tratamiento de agua deficiente. Y acá lo más importante, es decir, los gobiernos y los estados, las autoridades, de acuerdo al 115 constitucional, tienen la obligación de sanear, dar los servicios y entre ellos está el saneamiento de las aguas. Entonces, al no sanearlo esto, hay datos ahorita que nos dan lo que nos cuesta, es decir, si un estudio, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que cada dólar invertido en saneamiento, es decir, cuando se invierte en saneamiento, produce un rendimiento de cerca de $5.50, traducido en menores costos de atención de salud, más productividad, es decir, produces más y menos muertes prematuras. Eso nos da la idea que invertir en saneamiento es lo que queremos hacer. Pero acá voy a resaltar el hecho de que no se ha dejado de invertir. Chiapas es un estado que afortunadamente la federación le manda muchos recursos precisamente para construir plantas de tratamiento, tanto en un programa que se llama de zonas urbanas como en la zona rural. Y es decir, la inversión se ha hecho. La problemática reserva de lo que nos diga acá Leonardo más adelante y los otros amigos que nos acompañan, es que no hemos hecho lo suficiente para que estas plantas, una vez terminadas y puestas en operación, tengan una sustentabilidad. Es decir, que trabajen bien y que de alguna manera estén bien operadas y bien sustentadas. ¿Y a qué se debe Y lo hemos dicho ante las autoridades. Es decir, apenas cobramos una tarifa por agua, exceptuando Tuxtla y algunas otras. Bueno, Tuxtla es exceptual totalmente, ¿no? Porque la tarifa es la cuarta más alta a nivel nacional. Exceptuando esto, no se cobra una tarifa por saneamiento. No hay un costo en ninguna de las poblaciones que podamos mencionar, Villaflores, la que usted quiera, Suchiapa, la que yo le mencione. Entonces, mucho más difícil para las autoridades tomar la responsabilidad de sanear el agua. La idea de este colegio, en una presentación que hicimos a un representante del gobierno, es que veladamente o tras bambalinas o lo que usted quiera, para que esto funcione, tendrá que haber un subsidio. Es decir, tendremos que subsidiar esa operación porque no se vale que después de haber invertido tantos recursos en la construcción de una planta, en un año estén tiradas por abandono, porque hubo cambio de autoridad, porque el presidente municipal entrante no le interesó la operación y la conservación de estas plantas. Entonces, esta es una problemática que yo quisiera invitarlos a que lo viéramos desde ese punto de vista, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Decía un director de hace unos 4 o 5 años a nivel nacional de la Conagua, dice, no invertiremos un peso más en ninguna planta de tratamiento de aguas residuales hasta que no rehabilitemos todas las que están construidas y funcionen. De ahí derivó un estudio que hizo el Instituto Mexicano del Agua en el sentido de hacer un diagnóstico por qué no funcionaban estas plantas.
y realmente las causas son muy variadas. Yo le dejaría ahí a Leonardo que mencionara algunas, porque él ha visitado muchas de ellas y de alguna manera conoce bien el tema. Entonces, yo lo dejaría enfocado precisamente a por qué si construimos, no operamos, es algo parecido a lo de las carreteras. Es decir, si invertimos en una carretera y no le damos un mantenimiento preventivo, pues al rato lo tenemos que hacer correctivo. Y algo parecido pasa con estas plantas. Nada más que acá, en una carretera, pues el costo del transporte a lo mejor se encarece más, los productos y todo lo que llevas. Pero en este caso del saneamiento y del agua, nos pega la salud. Ya lo dijimos cuántas muertes hay y lo que esto cuesta que estemos contaminando cada día. Y nuestro Chiapas no lo debemos de abandonar porque realmente es un estado riquísimo en naturaleza de agua y en su biosfera y todo lo demás. Y lo que decía al principio, vamos a tratar nada más las aguas residuales sin meterlos a la contaminación por suelos, por deforestación, en fin, ese tema lo dejaremos después. Yo ahí haré mi introducción, Jorge. Gracias, Fernando. Leonardo, la problemática del agua residual, tú como especialista, como conocedor del Estado, ¿qué nos puedes comentar? Buenas tardes a todos, Inge, amigos y compañeros que estamos aquí reunidos. Efectivamente, ingeniero, uno de los graves problemas que estamos viviendo en la actualidad es la contaminación de nuestros mantos acuíferos, ya sea aguas superficiales, ya sea aguas subterráneas. Aquellos niveles a los que pensábamos que no íbamos a llegar, que nuestros pozos se contaminaran, bueno, pues ya es alarmante, ya llegamos, ya se contaminaron, ya estamos batallando con el problema de las aguas subterráneas. Me gustaría hacer una pequeña remembranza. A partir del año 2000, en el estado de Chiapas, se tocó muy a fondo el tema del saneamiento y el cómo disminuir el impacto que estaban causando la contaminación del agua residual en nuestros ríos, en nuestros arroyos, en nuestras fuentes y de paso en nuestros principales atractivos turísticos como lo es el Cañón del Sumidero en Chiapas, ¿no? La cuenca del Grijalva es de las más grandes y una de las más grandes del país, no solo en nuestro estado. Y esta situación tan alarmante nos llevó de repente a realizar algunos estudios en aquel momento con la extinta CEAS, estudios donde pudimos determinar cuál era la situación que estaba pasando hasta ese momento. Las gráficas nos indicaban que en Chiapas habían construido aproximadamente 39 plantas de tratamiento en ese momento, pero de esas 39 plantas únicamente funcionaban 2 o 3 plantas de manera parcial, y entre ellas estaba la de Paso Limón. Y a partir de ahí se tocó un tema de cómo disminuir este impacto. ¿Qué es lo que ha pasado? Todos conocemos el ciclo hidrológico del agua desde la primaria. Desde ahí estudiamos el ciclo hidrológico en la forma en que va a llegar el agua e inclusive hasta los niveles a donde los contamos en nuestras casas. Pero con el paso de los años, el grave problema es que alteramos el ciclo hidrológico. En ese proceso de evaporación, en ese proceso de condensación, en ese paso por los escurrimientos, llámese en las zonas, en las laderas, en las partes bajas, nosotros empezamos a originar que el proceso, el ciclo hidrológico del agua, se viera alterado por la contaminación de todos los residuos que descargamos. Y las aguas residuales, las aguas servidas, como las denomina la Comisión Nacional del Agua, se denominan servidas porque ya pasaron por una vivienda o un servicio público o particular. Esas aguas, al llegar al proceso del ciclo hidrológico, generan lo que ahora estamos viviendo. Las aguas superficiales fueron las primeras contaminadas y los índices fueron muy elevados. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, se empezaron a implementar la construcción de plantas de tratamiento. Ya les platiqué cuál fue el resultado. ¿Cómo se empezó a disminuir el impacto? Bueno, se empezaron a estudiar y a dictaminar estas plantas y llegamos a la conclusión que se le iba a dar prioridad a poner en funcionamiento las primeras 2 plantas, la de Tuxtla y la de Chiapa de Corzo, que eran plantas abandonadas hasta ese momento.
hay archivos que muestran cuál era el antecedente en esas plantas, se pusieron en operación con una inversión, si no mal recuerdo, de 1.300.000 pesos, y esas plantas lograron ser estabilizadas en ese momento. La de Chiapa de Corzo empezó a tratar aproximadamente 120 litros por segundo, y la de Tuxtla Gutiérrez empezó a tratar en ese momento 750 litros por segundo, con un solo módulo, un tren de tratamiento, con una poca inversión. La clave fue que se inició un programa que se llamó Puesta en Operación, Estabilización de la Planta y Capacitación del personal que la debe de operar. Pero para esto se debe de contar con la voluntad de los ayuntamientos en este caso, ¿sí? Se tenían que capacitar, trajimos capacitadores en ese momento de una institución de mucho prestigio que es financiada y sobrevive o subsiste por la Conagua, por una fundación francesa, por la misma ANEAS, por el INTA, se llamaba el CENCAS. Esa dependencia se encargaba de venir a capacitar a todo el personal operativo de una planta de tratamiento. Y el éxito se obtuvo en su momento. El problema fue cuando cambiaron las administraciones municipales. El siguiente presidente hizo sus propuestas y dijo, no, lo último que me interesa es seguir operando la planta porque se absorbe un recurso que lo quiero destinar para otras cosas. Entonces vino otra vez la debacle de las plantas, volvieron a quedar en el abandono y de repente nos damos cuenta que el río Sabinal y la cuenca principal del río Grijalva, desde Villa de Acala hasta Tuxtla Gutiérrez, presentaban unos altos índices de contaminación tan graves que hasta se llegó en su momento a analizar más a fondo la propuesta de poder construir el Ciudad del Agua, perdón. ¿Sí? Se llegó a pensar, se hicieron 4 puntos, si no más recuerdo, ingeniero, estudiamos 4 puntos la posibilidad de que hay ubicación. Exactamente, porque la contaminación era muy elevada ya en la cuenca del río Grijalva. Quizás tendríamos que entrar a hablar sobre problemas de otra índole como los metales pesados, pero bueno, al final de cuentas estas instalaciones fueron construidas ahí, han funcionado con las condiciones y las desventajas que todos conocemos. Pero esas plantas de las que hablábamos, de las 39 hasta ese momento, llevaban una inversión aproximada de 400 millones de pesos. Y esos 400 millones de pesos eran un elefante blanco hasta ese momento. Y con 1.400.000 pusimos a funcionar varias plantas. No, echando a andar un programita bastante ambicioso por parte de la dependencia. Vinieron los programas para construir más plantas. El famoso programa de Prosapis es un programa que trajo al Estado muchos beneficios, mucha derrama económica para la construcción de infraestructura hidráulica, plantas, alcantarillado, agua potable, y se empezaron a construir más plantas y iba un poco encaminado al objetivo principal, que era sanear los ríos. Todas esas plantas, actualmente tenemos un inventario aproximado de 200 plantas de tratamiento en este momento, y si nos pusiéramos a determinar las cifras, no hablaríamos ni de un 30% de eficiencias o de estas plantas que están operando. Esa es la realidad. ¿Cómo podemos descartar? Tendríamos que ir planta por planta y verificar cuál es su problemática, pero vamos a determinar en su momento que la problemática es que la mayoría de la administración pública planea la inversión de un recurso para el saneamiento, pero no planea la inversión para la sostenibilidad de este. Y es importante planear la sostenibilidad, porque de eso parte el éxito de ese proyecto. Si ahí no se lleva a cabo una planeación de la sostenibilidad de esa obra que se va a ejecutar, principalmente tratándose de obras hidráulicas, lo más seguro es que en 2 o 3 años estos beneficiarios van a acercarse a la administración y van a requerirle más recursos porque su sistema ya no sirve. Porque por una fuga, posiblemente una ruptura de tubería, o porque la planta simple y sencillamente se taponeó en algún punto, ya no la pueden operar.
porque no se les capacitó, porque a la par de la construcción no se echó a andar el sistema de... O simplemente porque no pueden bajar la energía eléctrica cuando las plantas necesitan de ese tipo de energía. Definitivo. Y ahí es donde entramos los técnicos, ahí es donde entra la ingeniería. Tenemos que ser conscientes que para diseñarles una planta de tratamiento a las comunidades rurales, primero debemos de analizar cuáles son las ventajas y las desventajas del sistema que vamos a proponer y las condiciones que tenemos en esa comunidad o en esa población. 1000 veces mejor si una obra o un sistema por gravedad nos cuesta 15 millones a una obra que nos va a costar por bombeo a lo mejor 5 millones, pero la operación va a impactar durante muchos años y lo más seguro es que esa obra quede abandonada. Porque los beneficiarios lo último que van a querer hacer es pagar una cuota de luz por tratar sus aguas. Es la falta de cultura también, es la falta de educación que no tenemos para cuidar el medio ambiente. Debemos de ser responsables con esa parte también. ¿Qué ha fallado? Yo siento que lo que ha fallado principalmente ha sido la separación o el distanciamiento que hay entre los que intervienen en la ejecución o el proyecto de esa obra. Este tipo de pláticas, este tipo de reuniones se deben de llevar a cabo ahí desde ese momento en que se va a planear un proyecto de esta índole, para involucrar inclusive hasta las autoridades de los futuros beneficiarios, que sepan de qué se trata, que se promueva eso, porque desde ahí hay que empezar a trabajar. Se tienen que hacer las famosas jornadas, ¿sí?, de la cultura, del cuidado, de no contaminar, unas jornadas que nosotros llamábamos jornadas de reforestación o de saneamiento básico o ambiental. Eso se practica hasta en las escuelas, ¿no? Yo quisiera interrumpirte un ratito sin que perdamos la objetividad del programa. En la medida que habló Fernando y ahorita que hablaste tú, crece mi indignación. Dos razones, una como ingeniero y otra como ciudadano. Yo pregunto y les pregunto a ustedes, ¿quién es el ente responsable de darle seguimiento a todas esas actividades que el gobierno federal o el gobierno del estado implementa en el caso del saneamiento? Por ejemplo, Conagua tiene sus programas muy específicos, los acaban de mencionar ustedes, y son programas que en su momento tienen éxito, pero no es el éxito total porque no hay continuidad en el proceso y en el desarrollo de esa actividad propuesta. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿quién es el responsable? Y yo me contesto, ¿sabes? El gobierno local, el gobierno del estado. Le llega a la federación a través de sus delegaciones una serie de apoyos económicos para desarrollar los programas de carácter social principalmente, pero los de carácter de infraestructura para fortalecer la vida de todos los habitantes y darles los satisfactores que necesita la sociedad. Eso se van abandonando y no hay un seguimiento de parte de las autoridades. Yo veo que a medida que pasan los gobiernos, más se han dejado de preocupar por estas estaciones y más les interesa más la política. Yo externo esa opinión porque no es posible que sigamos así, ingeniero. Tú, por ejemplo, compenetrado en el tema y conoces perfectamente bien, y creo que tienes mucha desilusión a veces porque los programas que desarrollas no se concretan. Tú has incursionado mucho en los sistemas de saneamiento, agua potable, y a veces vemos con mucha preocupación a veces tus frustraciones porque no se concretan las cosas. ¿Y a qué grado llega que ahorita estás comentando que lo que pensábamos que nunca iba a llegar ya está llegando? Que es la contaminación de nuestras cuencas, principalmente la de Grijalva, la que nosotros vivimos acá. Y ahí está nuestra principal fuente de abastecimiento de Tuxtla. Entonces, si falla la potabilización del sistema, de
agua, pues es un caos para la ciudad. Entonces, todos esos temas yo creo que sí vale la pena que los tratemos, para que la ciudadanía entienda también que no solo somos los técnicos, que a veces estamos relegados, olvidados, como tú lo acabas de decir, los técnicos, pues debemos intervenir desde la planeación y no lo hacemos así. Y los resultados están a la vista. De momento ese es mi comentario, la reflexión. ¿Quién es el responsable? El gobierno del Estado. El gobierno debe conjugar a través de sus distintas dependencias, instituciones, y que me viene a la mente cuando estuvo don Patrocinio González Carrillo, un hombre férreo que decía él que la autoridad se ejerce, si no mal recuerdo, tú que estuviste en esa administración, y entonces en todos lados estaba, en todos lados. Cuando venías a ver, estaba en la Secretaría de Obras Públicas, cuando venías a ver, estaba en educación, pendiente de todo. Bueno, pero parece ser que eso ya, esa vocación de servicio del gobernante se ha perdido. Entonces debemos de hacer algo nosotros los técnicos, como parte de la sociedad organizada, tratar de incentivar a la ciudadanía y a los gobernantes. Dejo mi comentario de momento y continuamos con la objetividad del programa. Perdón, yo quiero retomar algo que decía Leonardo y que nosotros hemos platicado en muchas reuniones. Ahorita hablaba Roberto del aspecto de planeación que es tan importante en toda la obra, sobre todo en obras de este tipo. O sea, cómo concientizar a los beneficiarios que les va a servir, porque muchas veces se construyen las obras y la gente ya como es una inversión que llega a una comunidad, estoy hablando tal vez del medio rural o urbano, de ciudades más pequeñas que Tuxtla, ¿no? O sea, ¿cómo concientizar a la gente que cuide el sistema, que lo sepa operar, que estén verdaderamente necesitados de la obra que le estás llevando? Eso es lo que ha hecho falta. ¿Por qué? Porque de repente llegan, les imponen el proyecto, la gente no participa y yo creo que le pierden interés. Y sobre todo esto tan importante, con los datos que daba Fernando, cómo afecta a la salud, que ya es un derecho humano y no le hacen caso. Y lo otro es, una vez construida una planta, tú decías ahorita, ¿quién es el responsable de supervisar? ¿Quién le da el mantenimiento? ¿Cómo obligar a los ayuntamientos, si es la palabra adecuada, cómo obligarlo a que lo mantengan y a que se comprometan en la operación de las plantas? Y el otro seguimiento que dice Roberto es ir obteniendo índices de, no sé, tal vez disminución de enfermedades, sobre todo del tipo, eso, antes de la planta y después. ¿Sí? ¿Para qué? Para que le vean el beneficio, ¿no? Gustavo, ¿quieres comentar? Aquí también preguntarle a Leonardo, yo no recuerdo si fue con el programa ProSapis, por lo que comentabas en ese momento, efectivamente, o sea, hubieron ciertos programas, creo que fue con ProSapis, ahí le tocó a Leonardo trabajar, donde a la par que venía los programas de construcción, de saneamiento, a la par contrataban a, ¿cómo es que le llamaban? Atención social. O sea, y esos programas, o sea, y esas obras funcionaron muy bien, porque atención social, el constructor se dedicaba a construir la obra y atención social era explicar el funcionamiento. De hecho, atención social involucraba totalmente a la comunidad, o sea, los hacía en reuniones y atención social entregaba las obras. Entonces, muchas de esas obras posiblemente sean las que están operando. Yo no sé, habría que preguntar aquí, Leonardo conoce un poco más el tema. ¿En qué momentos se perdió esa parte de atención social y se olvidó? No sé si fue un costo demasiado oneroso para el gobierno o qué sucedió, Leonardo. O ¿por qué actualmente no está sucediendo esa parte? Sí, cierto, amigo Gustavo. Efectivamente, ese programa de atención social venía involucrado dentro de lo que era el ProSapis. Ese programa decía en su nombre, Programa de Atención y Participación Social y Sostenibilidad de los Sistemas
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. ¿Qué era lo que trataba este programa? Este programa trataba de pláticas, de promociones, de jornadas, de interactuar con la población mediante personal capacitado. En aquel momento se exigía que el personal tuviera un perfil adecuado, trabajadoras sociales, agrónomos que trabajan mucho lo que es la zona rural, se involucraban socialistas, se involucraban antropólogos, o sea, había buenos perfiles para poder interactuar con esta gente. Y el éxito, se los voy a decir dónde llegó a culminar con un gran éxito ese programa. Efraín A. Gutiérrez, ustedes lo han visto antes de llegar a Comitán, está en la recta del tramo de la supercarretera. Ese es una localidad que estuvo involucrada precisamente en parte de los programas del 2001 al 2006. Nos tocó trabajar con esa comunidad y quedó formado un comité de operación de los sistemas. Hace aproximadamente 4 años, esa comunidad llegó a participar a nivel latinoamericano como uno de los organismos rurales con más sostenibilidad que otros a nivel latinoamericano. Y fue objeto de una premiación. Pero también tenemos que ser realistas, no fue un programa de hace 4 o 5 años, fue desde el año 2004, en el 2004 se construyó ese sistema. Llegó a tener en sus arcas, llegó a tener en sus arcas ese organismo que administraba el comité, ahí era un comité de agua potable, llegó a tener en sus arcas 5 millones de pesos en la comunidad. Eran autosuficientes y les sobraba hasta el recurso para poder construir sus propias ampliaciones. Tanto así que hasta la fecha, cuando todavía se llevan a cabo algunas pláticas en algunos lugares que me han invitado a intervenir, se invita a ese comité a que venga a darnos unas pláticas de sus experiencias. Y ahí lo manifiestan, es un comité muy bien organizado. Esa es la prueba de que sí tienen éxito estos programas. ¿Dónde se perdió? Se perdió en los últimos años, derivado de un mal manejo de los recursos. La Conagua los ha tenido siempre ahí, pero yo creo que la misma Conagua ha caído en un punto donde dice, híjole, los resultados no se están reflejando, no se están viendo, entonces, pues cada año el recurso es menor. Ya no se dispone de los recursos aquellos que se aterrizaban en otros tiempos. Por ende, ¿qué hace la administración? Destina un pequeño porcentaje para ese programa, cuando ese debería de ser el de mayor prioridad. Y lo poquito que le destinan, lo destinan a veces para subsanar gastos indirectos de la administración. Ya no aterriza ya. Bueno, un último comentario, Fernando, ya es un tema apasionante y creo que ya llevamos bastante tiempo y da para muchos programas más. Adelante. Sí, mira, yo quisiera ser más puntual. Es decir, como lo acabas de decir, esto da para mucho. Pero vamos a suponer que la cuestión social vuelve, se atiende, pero yo particularmente veo que no está ahí el problema. El problema, y lo preguntó acá Roberto, en el sentido, ¿a quién le corresponde, quién tiene la responsabilidad del sostenimiento de estas obras que se ejecutan? Y el 115 constitucional es muy claro. Es los ayuntamientos municipales tienen la obligación de prestar los servicios de agua, drenaje y saneamiento. Y es decir, y el presidente municipal tiene ahí mucho que ver. Y quiero acotar porque si nos ponemos a hablar de zonas rurales y de todo esto nos vamos a perder acá en un mar de confusiones. Simplemente el ícono de este estado es el Cañón del Sumidero. Aguas arriba del Cañón del Sumidero, desde la planta de Chicoacén hasta la planta de La Costura, hay 16 cabeceras municipales que directa o indirectamente, a través de unos afluentes, descargan sus aguas residuales sin ningún tratamiento. Yo me pregunto, ¿qué pasa con esas plantas? ¿Se construyeron? ¿No se construyeron? ¿Dejaron de operar? ¿Y por qué? Por eso la propuesta de este colegio fue siempre en el hecho de que, ¿qué es más caro? Dejar que un
tu coche se te descomponga porque no le fuiste a hacer un mantenimiento preventivo o alguna cosa, no lo operaste bien, no lo manejaste bien, y hasta que tronó el motor, te cuesta mucho más. Es el mismo caso de las plantas. Es decir, si los motores a veces que se usan o los procesos no tienen un mantenimiento preventivo y una operación adecuada, y para eso se necesitan recursos, estas plantas al final de cuentas van a dejar de operar y de ser eficientes y no van a cumplir con su obligación. Y luego es mucho más costoso volverlas a rehabilitar. Aquí se han rehabilitado infinidad de plantas y podemos seguir rehabilitando. La propuesta de este colegio concisa fue que, es más, se lo dijimos al que en ese momento podía hacerlo, que es el Congreso del Estado, es decir, los presidentes no meten en su programa anual ningún recurso que sea para brindar este servicio en la operación. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿para qué quiero tener 5 calles pavimentadas o 3? O dejo de pavimentar una y doy un subsidio y le digo a la población, te estoy subsidiando el servicio de agua, el alcantarillado y el saneamiento. Y eso, tú lo sabes, cuesta 60 centavos por metro cúbico en el mejor de los casos, el sanear un agua. Y el día que tú pagues una cuota, ese día ese recurso que vamos a recuperar a través de los organismos operadores, lo podemos hacer para pavimentación. Pero mientras, no dejemos caer lo que ya tenemos. Es decir, yo no sé si la palabra a veces a los políticos o a mucha gente le cae muy mal decir subsidio. De todas maneras es un subsidio, ¿sí? Indirectamente, ustedes lo saben, el municipio de Albores, Cintalapa, lo que quieras, los organismos operadores nada más tienen de la cuota para pagar sueldos. Pero todos las refacciones de equipos, tuberías y todo lo demás, lo compra directamente el ayuntamiento. ¿Qué es eso? Está subsidiando. Entonces, yo lo quisiera enfocar más, y como dices, no da para un solo programa, da para muchos. Así es. Yo quisiera cerrar con esto. La reflexión es muy clara desde nosotros hacia la ciudadanía, ¿no? Y obviamente hacia el gobierno, los gobiernos que hemos tenido y los que tendremos. Pero yo siento que sí, efectivamente, tiene que haber un orden. Cuando nosotros hemos incursionado en el gobierno, en los gobiernos, en alguna cartera, siempre dice, lo urgente desplaza lo importante. Todo urge, todo urge. Va a venir el presidente, pinte las calles, componga las calles, aunque las plantas de tratamiento no estén funcionando. Todo urge. Entonces, desgraciadamente, cuando la política se mezcla con las cosas de la infraestructura y la operatividad de las dependencias, las instituciones, en ese momento las cosas, los resultados son como los que estamos viviendo. Yo dejaría mi comentario, es muy amplio el tema, yo creo que aquí se tiene que reordenar las cosas. Ya estamos a punto de tener nuevas autoridades y todavía no encontramos el camino, ¿no? Entonces, es el tema para seguir debatiendo, pero agradecemos mucho tu presencia, ingeniero, nos ha ilustrado, nos ha motivado y gracias. Dice Fernando, motivo para otro programa. Una última reflexión, por favor, Leonardo. Pues gracias a ustedes, ingenieros. Me gustó la idea esta de platicar un poquito el tema. Y bueno, yo cerraría mi participación este día. Si buscamos una justificación o buscar cuál es el primer paso que debemos de dar para que esto cambie, creo que debemos de tener voluntad como ciudadanos y como seres humanos. Porque al final de cuentas, si la autoridad no tiene voluntad, si nosotros como ciudadanos no tenemos la voluntad de participar con la autoridad, esto va a ir al fracaso. Pero si nos agarramos de la mano todos, con la voluntad de evitar que sigamos contaminando o disminuir drásticamente los niveles de contaminación de nuestros mantos freáticos, vamos a lograr un objetivo de manera conjunta. Pero es la voluntad de cada quien por querer cambiar nuestra conducta
y nuestra mala cultura que tenemos hacia el agua. Gracias, Inge, por... A nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, Leonardo, agradecemos mucho tu participación en esta tarde con este tema tan apasionante e interesante. Agradezco a mis compañeros, a Gustavo Velasco, a Fernando Sánchez Giannini, a Roberto Guillén Alfonso y a ustedes el favor de su atención. Muchas gracias, buena noche y esta es La Voz de los Ingenieros. Hasta la próxima. Buenas noches.